Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén increíblemente bien y listos para una dosis de noticias que de verdad les va a sorprender. Hoy tenemos un tema que, como les digo, muchos de ustedes han estado pidiendo y esperando con ansias. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y lo que parece ser un posible reencuentro profesional en el año 2025. Sí, han oído bien. Las noticias que tenemos hoy son justo eso: Kerem y Hande juntos en 2025. ¿Se imaginan? Si son fans de estas dos personalidades, si disfrutaron de su química en pantalla y de la conexión que generaron, este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos y las especulaciones que alimentan esta posibilidad, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse, esa pequeña campanita que aparece al lado, y actívenla para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Porque créanme, tenemos mucho más por venir, y contenido que les va a encantar. Entonces hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estos dos actores turcos han logrado cautivar a audiencias de todo el mundo, primero como pareja en la exitosa e inolvidable serie Sen Kalkam y luego, para el deleite de muchos, como pareja en la vida real. Su química en pantalla era innegable, esa chispa que traspasaba la pantalla y que, afortunadamente para sus seguidores, se trasladó fuera de las cámaras, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Esa conexión que transmitían era tan real, tan palpable, que marcó a toda una generación de fans. Aunque su relación romántica terminó hace algún tiempo, el cariño y la admiración que sus seguidores tienen por ellos como dúo, tanto en el ámbito profesional como en lo que representaban juntos, nunca ha disminuido. De hecho, diría que ha crecido con el tiempo, consolidando su estatus como una de las duplas más icónicas de la televisión turca y más allá. La pregunta que muchos se hacen, y que ustedes nos han hecho llegar una y otra vez, es: ¿volveremos a verlos juntos en un proyecto? ¿Tendremos la oportunidad de presenciar esa magia de nuevo? Y la respuesta que tenemos hoy, si los rumores y las señales que hemos estado recopilando son correctas, es un rotundo, muy probablemente sí. Prepárense, porque parece que las cosas se están moviendo. Las pistas que nos llevan a pensar en un posible reencuentro profesional en 2025 son cada vez más fuertes y consistentes. Para empezar, ambos actores han estado increíblemente ocupados con sus carreras individuales, lo cual, paradójicamente, también puede ser un indicio. Kerem Bürsin, por su parte, ha estado trabajando incansablemente en varios proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando una versatilidad y un compromiso notables con su arte. Ha explorado diferentes géneros, ha asumido roles desafiantes y ha consolidado su presencia en la industria internacional. Por otro lado, Hande Erçel ha seguido brillando con luz propia en series de televisión que han sido éxitos rotundos, y además, ha expandido significativamente su presencia en el ámbito de la moda y las campañas publicitarias, consolidándose como un verdadero ícono y una figura influyente a nivel global. Sin embargo, lo que ha captado la atención de los fans, de la prensa especializada y de los observadores de la industria es la sutil pero persistente conexión que, a pesar de sus carreras individuales, parece existir entre ellos, y la coincidencia de tiempos en sus futuras disponibilidades. Uno de los indicios más interesantes y prometedores proviene de fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turco, de aquellos que saben de primera mano lo que se está gestando. Se rumorea fuertemente que hay conversaciones muy avanzadas para un proyecto cinematográfico de gran envergadura que uniría nuevamente a Kerem y Hande. Este proyecto, según las filtraciones y los susurros que han llegado a nuestros oídos, no sería una serie de televisión, sino una película. Y no cualquier película, sino una que tiene un potencial enorme para tener un lanzamiento internacional de peso. Imaginen por un momento a Kerem y Hande compartiendo la gran pantalla, sería un evento cinematográfico sin precedentes. La idea que se maneja es que esta película exploraría una narrativa completamente diferente a la que nos acostumbraron en Sen Kalkam. Buscarían mostrar quizás facetas más maduras de sus personajes, roles más complejos y una profundidad actoral que aproveche la experiencia que ambos han adquirido en los últimos años. Los detalles sobre el género específico o la trama exacta son, por ahora, escasos y se mantienen bajo un estricto hermetismo. Sin embargo, lo poco que se ha filtrado habla de una historia conmovedora, con un fuerte componente emocional y un toque de drama que permitiría a ambos actores desplegar todo su potencial interpretativo. Se habla de un guión sólido y de una producción cuidada al detalle,
con miras a competir en festivales internacionales y a tener una distribución global. Además de estos potentes rumores de un proyecto cinematográfico conjunto, hay otros aspectos que alimentan aún más esta esperanzadora especulación. Ambos actores, a pesar de la separación en su vida personal, han mantenido una relación cordial, respetuosa y sobre todo profesional. Han sido vistos en eventos públicos y, aunque de forma cautelosa, han demostrado que el respeto mutuo prevalece. Si bien evitan las fotos juntos en la alfombra roja o en eventos sociales masivos, siempre tienen palabras amables y de reconocimiento para el otro cuando se les pregunta en entrevistas. Este nivel de madurez y profesionalismo es, en sí mismo, una señal muy positiva. Para que un proyecto de esta magnitud y con estas estrellas suceda, no solo se necesita un guión atractivo y un director visionario, sino también la disposición y el acuerdo de ambos actores para trabajar juntos de nuevo, para dejar atrás el pasado y centrarse en la creación artística. Y por lo que se percibe, parece que esa disposición está firmemente ahí. Otro detalle que no podemos ignorar, y que los fans más atentos han estado señalando con insistencia, son los comentarios en redes sociales y las interacciones sutiles pero significativas entre ellos. Aunque ya no se siguen mutuamente de forma activa en todas las plataformas, como solían hacer en el pasado, de vez en cuando se dan me gusta a publicaciones del otro o son etiquetados en fotos de amigos en común, en eventos a los que ambos han asistido por separado pero de manera simultánea, o en celebraciones compartidas por amistades mutuas. Son pequeños gestos, sí, pero en el mundo del entretenimiento, donde cada movimiento, cada interacción, es analizado con lupa por millones de seguidores, estas señales no pasan desapercibidas. Los fans, con su incansable dedicación, han estado atentos a cada uno de estos detalles, creando hilos de discusión interminables en foros, compartiendo sus esperanzas en plataformas como Twitter o Instagram, y tejiendo escenarios imaginarios sobre este posible reencuentro. Hablemos un poco más sobre las expectativas, porque son altísimas. Si este proyecto cinematográfico se materializa, ¿qué tipo de historia creen que será? Considerando su experiencia previa y su notable evolución como actores en los últimos años, podríamos esperar algo mucho más profundo y complejo que una simple comedia romántica. Tal vez una historia de segundas oportunidades, de reencuentros inesperados que ponen a prueba los sentimientos, o incluso una historia de superación personal donde sus personajes se cruzan en momentos cruciales de sus vidas, obligándolos a confrontar sus miedos y a redescubrirse a sí mismos. Lo que es seguro es que la química que demostraron en el pasado, esa conexión magnética, combinada con la madurez actoral y la experiencia que han adquirido individualmente trabajando en proyectos diversos, podría resultar en una actuación realmente memorable y conmovedora. La audiencia estaría ávida de ver cómo interpretan roles más maduros, con conflictos internos y dilemas existenciales. La fecha de 2025 también es particularmente significativa. Ambos actores han estado enfocados en establecer y expandir sus carreras internacionales en los últimos años. Kerem, por ejemplo, ha participado activamente en proyectos cinematográficos y televisivos en Hollywood y Europa, explorando nuevas fronteras y consolidando su imagen como un actor global. Ande, por su parte, ha sido embajadora de marcas globales de renombre, ha participado en campañas internacionales y ha explorado oportunidades en el extranjero, demostrando su alcance y su atractivo más allá de las fronteras turcas. Un proyecto conjunto en 2025 podría ser una estrategia brillante para capitalizar su popularidad conjunta, la nostalgia de sus fans por verlos unidos, y consolidar aún más su estatus como estrellas de alcance mundial. Sería una oportunidad de oro para que sus fans de diferentes partes del mundo los vean juntos de nuevo, en un contexto profesional de alto calibre, y que la película se convierta en un éxito internacional. Ahora, sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿cuándo tendremos confirmación oficial? Es importante recordar que en el vertiginoso mundo del entretenimiento, los proyectos importantes se anuncian a menudo cuando están más avanzados en su fase de desarrollo o incluso en producción. Los rumores, las filtraciones y las especulaciones son parte natural de este proceso, son la antesala de las grandes noticias. Sin embargo, hasta que no haya un comunicado oficial por parte de los actores, los productores o sus agencias de representación, debemos tomar toda esta información con la cautela que se merece. Pero, siendo honestos, la acumulación de estas pistas, la consistencia de los rumores y la lógica de la industria hacen que la posibilidad sea muy, muy real. Imaginen la expectación global y la emoción que se desataría si esto se confirma.
Las redes sociales explotarían, los titulares de los medios de comunicación darían la vuelta al mundo en cuestión de minutos, y los fans celebrarían por todo lo alto. Además de este posible proyecto cinematográfico, ¿hay alguna otra posibilidad de verlos juntos en un futuro cercano? A veces los actores participan en eventos benéficos, galas o campañas de concienciación social. Si bien esto no es un proyecto profesional en sí mismo, sería una forma de verlos interactuar nuevamente en público, de sentir esa energía que irradian juntos. Sin embargo, siendo sinceros, lo que la gran mayoría de los fans realmente anhelan, lo que los mantiene expectantes, es verlos compartir pantalla de nuevo, sentir esa magia que crearon juntos en Senkalkapm, y que tantos corazones conquistó. ¿Y cómo reaccionarán los fans a esto? Estoy absolutamente seguro de que la respuesta será abrumadora y extremadamente positiva. Los seguidores de Kerem y Yandé son increíblemente leales, apasionados y dedicados. Verlos reunidos, incluso en un entorno puramente profesional, sería un sueño hecho realidad para muchos, la validación de años de espera y de esperanzas. Las especulaciones sobre si su relación romántica podría resurgir o si esta colaboración profesional podría reavivar chispas pasadas son, sin duda, inevitables y formarán parte de la conversación. Sin embargo, creo que es importante separar la esfera profesional de la personal. Lo que nos interesa a muchos como amantes del cine y la televisión, es su talento, su arte y la energía única que desprenden juntos en el ámbito artístico. Verlos crear algo nuevo y emocionante sería el mayor regalo. En este punto es crucial recalcar, una vez más, que la información que hemos compartido hoy se basa en rumores sólidos, en señales de la industria y en el análisis de diversas fuentes. Si bien son indicios muy fuertes y alentadores, aún no han sido confirmados oficialmente. Pero qué divertido es especular, debatir y soñar con estas posibilidades. Y si hay alguna pareja del espectáculo turco que tenga la capacidad innata de generar esta expectación masiva y esta ilusión colectiva, son, sin lugar a dudas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su impacto en el público trasciende las pantallas. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, tenemos indicios muy sólidos, una serie de señales que apuntan a que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar trabajando juntos en un proyecto cinematográfico en el año 2025. Los rumores sugieren que se trata de una película con potencial internacional, un proyecto ambicioso que buscaría explorar nuevas facetas de su talento. La madurez profesional que ambos actores han demostrado en sus carreras individuales, junto con la persistencia de interacciones cordiales y respetuosas entre ellos, alimentan aún más esta posibilidad, haciéndola cada vez más tangible. Si bien esperamos con ansias una confirmación oficial por parte de sus representantes, las señales son increíblemente alentadoras para todos aquellos que disfrutaron de su trabajo conjunto y para quienes admiran su talento individual. Ha sido un verdadero placer compartir estas noticias y especulaciones con ustedes hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta información intrigante, emocionante y llena de esperanza. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posibilidad. ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en un proyecto? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Una comedia romántica moderna, un drama intenso, un thriller? La imaginación es el límite. Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y conocer sus expectativas. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Kerem y Hande, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse más contenido como este y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.